La población del mundo crece rápidamente. El mundo no. El mundo se distribuye y la gente en él también. La gente se concentra cada vez más en las ciudades. Miles y miles de personas, millones, en un ínfimo porcentaje del territorio, en pequeños pedacitos de tierra. Inhóspitos, insalubres, hacinados, aislados, en peligro. Hoy en día hay 1.585 villas y asentamientos en 83 partidos bonaerenses. Se estima que cerca de 420.000 familias bonaerenses viven en villas de asentamientos. Los primeros asentamientos tuvieron lugar en 1981 con la invasión de terrenos en la zona sur del Gran Buenos Aires, trasladándose luego al oeste. Tenían como objetivo central la construcción de un barrio y estaban basados en una estructura de solidaridad territorial. La mayoría éramos grupos muy jóvenes, nosotros veníamos de extracción de obreros, en su mayoría las parejas eran esos. La mayoría estábamos acostumbrados a que nuestros padres tuvieran su trabajo y comprarse su terreno. En este término se daba o tenías para hacer una piecita y no te comprabas el terreno, o te comprabas el terreno y no ibas a edificar nunca. Entonces uno trató de unificar en ese esquema de las tomas esas dos cuestiones. En el año 80, del tiempo de la dictadura, en Quilmes hay una toma importante, donde medio como que queda como el origen, especialmente por el año, ¿no? Porque era un momento de la dictadura. El barrio nuestro se termina de conformar en el año 87. Y fue posiblemente en el momento más duro, que fue en los años 90, donde por una cuestión social, la barriada era muy difícil que se dedicara a edificar cuando no había para comer, era más difícil eso. Entonces ahí empezamos a comprender un poco que la cuestión del hábitat no era pura y exclusivamente una cuestión de la vivienda solamente. Entonces empezamos a ver que había una dificultad muy grande en todo lo que era una cuestión más de subsistencia que de avance. Entonces posiblemente esos fueron los años en que a lo mejor menos avanzamos en las cuestiones de regularización, en las cuestiones de avances en las propias viviendas. En ese momento no teníamos el tema del gas. La verdad que era bastante complicado. De esta manera, vemos que por un lado en esta época hubo avances que generaron ciertas leyes para hacer más participativa la gestión de las políticas de hábitat. Pero por otro lado, en la misma época, se refuerza la ley penal para castigar con dureza el delito de usurpación. Y se produce un negocio millonario con la compra y venta de terrenos en los barrios cerrados. El fenómeno de los barrios cerrados en el segundo anillo del cordón del conurbano comienza a explotar allá por los años 90 como consecuencia del cambio de modelo social, político, económico que había sufrido nuestro país bajo la dictadura militar. El decreto ley 8912, que limitó la posibilidad del acceso popular a los grandes loteos populares, permitió la posibilidad de que grandes desarrolladores inmobiliarios comenzaran a desarrollar este tipo de iniciativas. ¿Eso qué generó como consecuencia? Por supuesto, un enorme desarrollo económico en distritos pobres, como es la característica de Moreno, vinculado al mercado inmobiliario y al usufructo del suelo y sobre todo a la especulación sobre el valor del suelo, y una segregación de los sectores populares, no solo ya en el acceso a la posibilidad del lote propio, sino también en la imposibilidad de recibir desde el Estado o desde el mercado financiamiento para poder realizarlo. Esto termina detonando en distritos como los nuestros en una ocupación muy amplia y masiva de suelo por parte de estas iniciativas y una ocupación irregular de las grandes barriadas que se extienden en el conurbano bonaerense por consecuencia de no tener acceso al suelo planificado. Estos barrios también afectan la circulación de las personas, por los muros perimetrales que literalmente cortan los caminos y la comunicación entre barrios. En este nuevo período, se continuó con el propósito de erradicar y realizar mejoras físicas.
se introdujeron cambios. El programa creado enfatizó la regularización dominial como uno de los ejes prioritarios.